Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La discusión de las reformas hacendaria y política se encuentran en su punto máximo en el Congreso de la Unión a poco más de 60 días de los 120 que fijó el presidente de la República como límite para aprobarlas. En materia fiscal, el PRI defiende el proyecto del presidente, lo califica como patriota porque dice despetroliza las finanzas del país e insiste en su carácter social. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder César Camacho, presidente nacional del PRI. César, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. César Camacho. Muchas gracias. A ver, ¿cómo está este asunto de que la reforma hacendaria despetroliza la economía nacional? Por lo menos el asunto presupuestal sigue siendo, está ligado al petróleo, ¿no? Y bueno, esa es una de las aristas, una de las maneras de describir esta reforma. Creo que la despetrolización no deja de ser sino un proceso que está empezando con esto, pero que todavía al llamado régimen fiscal de Pemex no le hemos entrado de manera completa. Se le va a entrar con la energética. Se le va a entrar con la energética porque al final es una especie de parte de un todo que no se puede desvincular. Pero creo que el hecho de que haya fuentes de financiamiento adicionales o que se robustezca la tarea del Estado de recaudar, que nunca será ni fácil ni muy agradable para los contribuyentes. Es una reforma, cualquier reforma de esta naturaleza siempre genera reacciones. Adicionalmente a esta caracterización como una reforma que despetroliza, yo insistiría en el carácter social. La posibilidad de echar a andar el seguro de desempleo, la pensión universal, con el mayor esfuerzo financiero, no solo responde a una gran necesidad de la población, sino nos ubica en la posición de muchos países del mundo, por lo pronto los que pertenecemos a la OCDE. Ahora, César, el PRI habían hecho ustedes un enorme trabajo para quitarle el asunto del IVA, del gran mito del IVA, como algo que incluso estaba en los estatutos del PRI, lo quitaron y de repente dijeron, no, pues ¿qué creen? Que no vamos con el IVA en la hacendaria. ¿Es algo que habrá que replantearse después o ya es algo que se olvida? Bueno, no, yo creo que no se olvida. Estos cambios o estas posiciones se van cambiando porque va cambiando la sociedad. Cuando nosotros decidimos en marzo quitar esta limitación expresa, no era para proponer la imposición de IVA en alimentos y medicinas, era para que los legisladores tuvieran, como es el caso, un margen de maniobra muy amplio y construir una reforma hacendaria que no solo fiscal, es decir, no solo viendo el tema de los ingresos, sino también de los egresos, de lo que poco se ha hablado. Es decir, la construcción de presupuesto de egresos de la Federación también de carácter social y algo muy importante, que obligue al gobierno federal y a todos los entes que ejercen, aplican el presupuesto a hacerlo con racionalidad, a hacerlo con transparencia, rindiendo cuentas porque la gente tiene todo el derecho para pedir saber dónde acabaron sus impuestos. César, un par de quejas, bueno, al margen de lo que todos los sectores, a nadie le gusta pagar impuestos y evidentemente hay sectores de actividad que van a salir un poco raspados, pero al margen de eso hay dos críticas que digamos son transversales en esta propuesta. Uno es precisamente esto de la transparencia y específicamente sobre la vigilancia del gasto hacia adelante. No sé si todavía se van a hacer algunas modificaciones, pero digamos que es una de las críticas fundamentales. Y el otro es la base gravable. Hubo un intento, pues yo te diría, incipiente de entrarle a esta economía informal que llega ya a 15 millones de mexicanos y en donde pues ciertos sectores dicen, pues vamos también entrándole todos parejo. ¿Y se va a hacer algo? ¿Queda tiempo? Yo creo que queda tiempo y las dos consideraciones son procedentes, estoy seguro. Respecto a la primera, no me cabe duda de que independientemente de que se mejore el marco regulatorio de la aplicación correcta de los recursos, el gobierno federal fundamentalmente, porque es el principal aplicador de estos recursos, es decir, como saben ustedes, este dinero va a estados, municipios y a todos los poderes y a los organismos constitucionales autónomos. Ese es el tema, que no obstante que el universo es enorme, no se pierda, que los mecanismos de control presupuestal, pero también de pertinencia, es decir, de una inteligente aplicación de recursos que nunca alcanzan. Y si dice el gobierno se queja de que no le alcanza y el contribuyente dice que paga de más, me parece que lo mínimo indispensable es que haya un régimen muy preciso, ajustado,
normativamente ampliado para rendir cuentas, no cuando se integre la cuenta pública, es decir, no en el momento, diríamos, procesal, sino está rindiendo cuentas periódicamente para que la gente sepa el destino. Entonces, me parece que es procedente y correcta la preocupación, pero los legisladores tienen elementos para asegurar, garantizar esa vigilancia. Y el segundo tema creo que también es importante y atendible, aumentar la base gravable, aumentar la eficiencia y la eficacia de la autoridad recaudatoria, del SAT, y además de quitar regímenes de privilegio. Eso sí, la gente, digamos, hubo varios regímenes de privilegio que quedaron al margen, sí. Pero de todas maneras no se le acaba de hincar el diente a esta... Bueno, salvo la parte de repecos, que habrá que ver si el SAT le puede entrar de veras, pero 15 millones de habitantes todavía en la informalidad. Yo creo que ese, Ernesto, es uno de los asuntos del que el SAT se tiene que apercibir, es decir, tiene que hacer suyo este reto de aumentar la base gravable y efectivamente alentar, diríamos, con buenos modos, con estímulos, el hecho de que la informalidad se convierta en algo formal. Con Lolita, como a otras generaciones nos acostumbraron a llamarle Hacienda, ¿no? Doctor, el PRI fue durante muchos años casi el único partido en México y allá adentro cabía todo, desde la izquierda hasta la derecha y todos los demás. Hace ya algún tiempo que el PRI empezó a moverse más, a ser un partido un poco más liberal, digamos en tiempos de Salinas. De hecho, pues de ahí se surgió también el PRD, para decirlo con más claridad. Ahorita no me queda claro en qué dirección se está moviendo el partido. Por un lado, una reforma energética que tiene pues una orientación propiamente liberal, abrir el mercado, hacer más competitivos. Por otro lado, una reforma fiscal que trae surtido, pero un poquito más a la izquierda del centro. Y finalmente una cruzada contra el hambre que en mi opinión es un programa clientelar 100%, como aquellos que el PRI nos acostumbró en malas épocas. ¿En qué dirección vamos y cómo le hacemos para pues ir tratando de influir en la dirección en la que se mueve este partido? Nosotros somos un partido de centro-izquierda. Nosotros somos un partido que tiene amplios márgenes de maniobra, pero que tiene claramente una opción por quienes tienen menos. Esta reforma, calificada ahorita convencionalmente como liberal, abre un poco, pero por lo pronto mantiene la rectoría del desarrollo a cargo del Estado, es decir, queremos un Estado fuerte, no un Estado gendarme, no un Estado vigilante que sea un espectador de cómo los factores en el mercado hacen de las suyas. Y por eso creemos que no obstante que se permitiría la inversión privada, esta está sujeta siempre a las reglas públicas, a las reglas del Estado, y no se está proponiendo en esta reforma de carácter energético, que es de estas de gran calado, estas reformas transformadoras, no se está permitiendo en modo alguno ni algo ni lejanamente, diríamos, aproximado a la privatización, sino la posibilidad de que haya inversiones, insisto, ajustadas a las reglas públicas y que lo que haya sea utilidades compartidas. De modo que ahí hay un Estado fuerte, pero un Estado que es el que mantiene la rectoría de un tema tan importante como este que es llamado área estratégica de la economía. Y al respecto, para que, digo, no se nos vaya a ir algún programa demasiado lejos o ocurran cosas que no podamos vigilar, había una reforma para mejorar el IFAI. Y había una reforma para un organismo contra la corrupción que pues se anunciaron en diciembre pasado y ya no sé qué pasó. ¿No se podrá que las vayamos incluyendo de una vez? Yo estoy convencido de que este es un tema pendiente. Es un tema que en el pacto al que en el pacto no le ha llegado su turno, pero por supuesto que estamos... Pero ¿por qué no lo jalamos tantito antes de que salga la fiscal, no? Hay muchos que justamente la crítica que le formula es que hay muchos fierros en la lumbre. Sí. Asunto. Entonces, justamente creo que hay que ir sacando cosas pendientes y ese me queda claro y yo hago mía la preocupación. Ahora, otro fierro en la lumbre es el asunto de la reforma política y ahí es donde el PRI empieza a decir, bueno, un momentito, vamos negociando todo en paralelo. Nada más que en el asunto de la reforma política hay ciertas cosas pues que no estamos de acuerdo. Segundas vueltas, dice el PRI, no pasa, no transita, como dicen los legisladores. ¿Hasta dónde el asunto de la reforma política es la moneda de cambio para que panistas y perredistas finalmente con sus manejos internos y sus broncas terminen por aprobar reforma energética? Lo diré sin ningún rodeo, ya hay acuerdo sobre estos temas.
Es decir, la reforma política o político-electoral, que a la vez es muchas reformas político-electorales, que incluso entre sí no todas tienen que ver, pero bueno, bajo este paraguas conceptual de político-electoral ya hay acuerdos. Es decir, primero que va la reforma político-electoral antes que la energética, ya está acordado, es decir, no es moneda de cambio. De suerte que estamos corriendo en forma paralela en la discusión, porque la reforma energética no ha parado de ser discutida, pero estamos todos en el entendido que va a llevarse al Pleno y construirse un dictamen, o procurar construir un dictamen, una vez que salgan los grandes trazos de la reforma político-electoral, porque muchos de estos asuntos requerirán legislación secundaria, y bueno, nos iríamos, no sé si a la mitad del año que viene. Entonces, el tema del INE, por ejemplo, lo dije muchas veces, nosotros teníamos preocupaciones, nos mostrábamos reservados, hemos acordado ir para adelante con el Instituto Nacional de el Evaluación. Instituto Nacional de Elecciones. Diríamos que es una fase, Elección. así lo espero, una fase superior, una fase de una evolución positiva del IFE. ¿Reelección? ¿Reelección? De legisladores y presidentes municipales. Presidentes municipales y legisladores. Igual es un tema Pero sí para va. nosotros complicado. Sí Vamos. Y segunda Vamos. vuelta si no, no, va. No. Y Esa también no lo va. hemos dicho Está bien. claro, lo saben nuestros ¿Por qué, nuestras segunda contrapartes. vuelta no, dice el PRI? Mira, nosotros creemos que la segunda vuelta entraña un mayor crecimiento de la cultura política y entraña, lo digo también claramente para no enredarme, bueno, pues es todos unidos con absoluto Contra el PRI. pragmatismo contra el PRI. Yo creo que el elector, razonable. sí, Pues sí. el elector que a veces está expectante, ha visto a veces con admiración, con asombro, cómo las izquierdas y las derechas Se unen. que parecen distantes y resulta que por allá atrás se unen. No voy a entrar a esa discusión, están en su derecho, no obstante que puedan ser doctrinariamente criticables o algún sector. A ver, es así, porque la política también, hay que decirlo, tiene una buena dosis de pragmatismo. Ellos han optado por unirse en algunas cosas y yo me voy a reservar la opinión. Por lo pronto, lo que puedo decir es, hay los trazos, ya no tan grandes trazos, sino trazos más definidos sobre temas político-electorales. Uno más, la ley de partidos. No es que los partidos no estemos regulados, el COFIP en el libro segundo nos regula. La idea es hacer una mayor regulación de los partidos políticos, estamos listos para hacerlo. Más transparencia, más rendición de cuentas, porque la parte más importante de los dineros que manejamos los partidos viene del financiamiento público, pues a abrir de par en par las puertas. Claro. La reforma del DF, estamos en los grandes apartados de acuerdo. César, este año le podríamos llamar el año del pacto. Una vez salvado esta parte frenética de reformas y cambios estructurales, ¿tiene sentido? ¿Ustedes quieren seguir con este pacto? Aunque sabemos que hay un calendario de cosas que viene hacia adelante, pues ya no tienen la importancia o la relevancia de los asuntos que se tocaron durante este año, que son trascendentes. Eso que dices es rigurosamente cierto. El PRI está dispuesto a seguir dialogando y a seguir pactando en el sentido más lato, es decir, a seguir construyendo acuerdos. Con el formato pacto, con el instrumento político llamado Pacto por México o sin él. Es evidente que necesitamos pactar si queremos que haya reformas, porque hay un asunto aritmético también. No tenemos los votos suficientes, nadie los tiene. Entonces hay que pactar en la mesa de los partidos y el Ejecutivo o en las comisiones de estudio y dictamen de cualquiera de las cámaras. Es decir, pactamos por persuasión, por convicción, y lo digo otra vez con el pragmatismo, por necesidad. Todos. César, cuando se comenzó a manejar toda esta situación de reformas en el país, este asunto de gobernadores que tenían muchísimo poder y que en un momento determinado pues sirvieron incluso para el retorno del PRI a la presidencia, hoy dicen, un momentito, hay que empezarle a quitar a los gobernadores de los estados el poder que ellos tienen. Y bueno, ya el asunto de seguridad, el asunto de salud, el asunto del presupuesto de educación, también se lo quitas, y ahora el Instituto Electoral Nacional Electoral, ¿cómo esto genera otro modelo de centralización? ¿Esa es la apuesta, centralización política? Yo creo que es una medida para los tiempos. Yo estoy también convencido que el federalismo a la mexicana, porque cuando uno ve con detalle, nada tiene que hacer el nuestro, no digo si sea mejor o peor, es diferente del alemán o del brasileño o del argentino, por hablar de modelos que van más con nuestra cultura y nuestra historia. Lo que creo es que son medidas que la necesidad está obligando a tomar,
hay que ser muy amplios en las explicaciones y creo yo que no pasa por el debilitamiento de los gobiernos locales, no hablo de los gobernadores, de los gobiernos locales, por ahí no pasa el fortalecimiento ni de la democracia Pero de ni los del gobiernos, sistema político. de los gobernadores, sí, ¿no? Yo lo que creo es que hay temas concretos en donde hay que quitar de en medio los fantasmas que hacen suponer que hay un control desmesurado. Y voy a dar un dato. Los asuntos electorales que se resuelven en los tribunales electorales de los estados que partidos distintos del mío se quejan, tienen más del 95% de ratificación en el Tribunal Electoral Federal. Es decir, tendrían el 95%, diríamos, de reprobación si fuera cierto esto que los gobernadores controlan a los tribunales. En esto hay mucho de discurso y de posiciones políticas. Vámonos a las cosas concretas. Yo creo que aquí no se trata ni de fusionar ni de dividir, sino de articular. César Camacho, presidente nacional del PRI, muchísimas gracias por estar Gracias con a nosotros. ustedes. Vamos Gracias. a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El gobierno mexicano exigió a Estados Unidos una investigación sobre el espionaje realizado al expresidente Calderón durante su mandato y al presidente Peña Nieto durante su campaña electoral y también a algunos de sus colaboradores. Además, anunció que se realizará una investigación a fondo para saber si hubo participación o no de funcionarios de la pasada administración en las actividades del supuesto espionaje de los Estados Unidos. Bueno, pues el problema del señor Snowden es que se convierte directamente en alguien que desde Rusia se muere de risa y cada tercer día dice, pues ahí va, ahí le suelto algo. Y por ahora aparece este espionaje, algo que por supuesto todos los países hacen. El día de ayer Vicente Fox decía que a él los andaban espiando todo el tiempo. Yo creo que trataban de ver cómo es que había llegado a la presidencia. Nadie se imaginaba cómo era posible eso. Pero bueno, el hecho es que este asunto del espionaje es claro, funciona, todo el mundo sabe, pero en el momento en que se descubre como tal, o sea, una cosa es que uno lo vea en las series de televisión y otra cosa es que se ha hecho en la realidad. Y ahí franceses y alemanes, por lo pronto, ya dijeron abiertamente de que, pues, de qué se trata, ¿no? La señora Merkel diciendo, me espiaron a mí directamente sobre mi teléfono celular. Jay Carney dice, ni siquiera tenemos su teléfono. Pero yo creo que esto es básicamente producto de que el aparato de inteligencia norteamericano es un aparato que a raíz del 11 de septiembre de 2001 se convirtió en una estructura que cada vez tiene menos controles y que avanza y que en nombre de la lucha contra el terrorismo pues ya terminó por vigilar a todo el mundo. Yo no sé qué hace con esa información, porque me imagino que el 90% de lo que consigue pues es intrascendente. El problema es cuando se lo descubre, ¿no? Sí, la costumbre de espiar a los demás es algo que tiene toda la vida, no es una cosa reciente. Siempre ha ocurrido también que se espía a los amigos, igual que a los enemigos, porque algo que se nos olvida es que los únicos que traicionan son los amigos, los otros no pueden traicionar, entonces siempre hay que estar cuidando a todos. Y lo hacen, ¿no? Lo han hecho todos los gobiernos en toda la historia. Lo que creo que tienes toda la razón es, efectivamente, a partir de 2001, el gran esfuerzo de Estados Unidos por ampliar sus capacidades de investigación, han ido delegando en cada vez más personas con menos preparación este tipo de información, al extremo de que pueden caer en manos, como el señor de Wikileaks, que consiguió la información de un soldado pues que no tenía ninguna razón para estar trabajando en cuestiones de inteligencia y sin embargo consiguió una cantidad brutal de información que fue la que se filtró a través de este mecanismo. Y ahora el caso de Snowden, son personajes con niveles relativamente bajos dentro de la estructura de seguridad que no debían haber tenido acceso a tanta información, la tuvieron y encontraron que es un negociazo y con eso pueden vivir el resto de su vida como le hace Snowden. Eventualmente vamos a saber en algún momento que Snowden trabajaba o para los chinos o para los rusos o para los dos, pero va a ser irrelevante. El problema es esto, ¿no? Es una gran cantidad de filtraciones que no creo que ayuden en nada, sirven para el espectáculo, eso sí. Yo creo que hay dos elementos aquí que juegan de manera importante hacia adelante. Uno es, evidentemente, el mundo entero entra en una fase diferente a partir de septiembre 11 del 2001. Algunos lo califican como una nueva era en términos generales, después de la posmodernidad, en la que pues interactúan ya de manera global todos los países y todos los individuos. No se ha definido bien a bien qué características tiene esta nueva etapa en la humanidad, pero en esa nueva etapa lo que sí está muy claro es que lo que domina es la tecnología y la velocidad con la que ésta cambia hacia adelante. Dados esos dos factores, ¿qué es lo que se puede hacer en términos precisamente para controlar este tipo de espionaje? Yo creo que muy poco.
por su naturaleza, el espionaje es algo que no se puede regular. O sea, no, establecer reglas claras como si fuera un mercado transparente de hasta dónde puedes llegar y dónde te voy a poner una multa o qué tipo de sanción puede haber si es que haces algún tipo de espionaje, pues es negro o blanco. Si te cacho haciendo espionaje, pues es ahora sí que pena capital en términos económicos, pero meter algún tipo de regulación desde la óptica de un gobierno específico a nivel internacional, yo creo que va a ser imposible. Yo creo que más bien a lo que se tienen que acostumbrar todos los políticos es a saber, ahora sí que como dijo Fox, que de todas maneras los van a estar espiando. Eso no hay ninguna duda. El problema radica en que en un sistema de espionaje, si no le impones límites, puedes llegar a los extremos de lo que sucedió durante el macartismo, durante los años 50 del siglo pasado en los Estados Unidos, espérame un segundito, o después con la figura de Edgar Hoover en FBI, en donde el problema radica en que si no hay límites para ese espionaje, vas a terminar generando políticas propias de un modelo totalitario, como al propio Stalin espiándose a sí mismo y no se daba cuenta, o Hoover en los Estados Unidos con un FBI que pues chantajeaba al presidente Kennedy porque tenía las fotos de sus amantes y a partir de eso pues jugaban a esa lógica del poder. O sea, espionaje está bien como elemento de inteligencia que todo mundo tiene que manejar, pero trasladarlo al mundo del chantaje en particular individual está bien propio de un modelo totalitario. Pero ¿no? el problema es establecer cuál es ese límite, en dónde se acaba. Tiene que haber un elemento legal que lo regule. Y es que ese es el problema. Yo simplemente no encuentro alguna base específica para que alguien establezca la línea de esto es espionaje y se vale, y esto ya trasciende las esferas del poder y nos vamos al chantaje. A ver, para lo que ocurre al interior de un país sí existen estos límites, están establecidos en la ley, hay comisiones del Congreso que vigilan, eso pasa en Estados Unidos y la Agencia Nacional de Seguridad de ese país, que es la que cuida al interior, tiene estos límites y es la que se ha visto enfrentada a problemas muy serios ahorita porque se filtró información de que estaba espiando a su propia gente y eso es un problema dentro de la Constitución estadounidense. Espiar a otro gobierno no puede regularse, como bien dice Ernesto, porque ahí pues no hay una regulación internacional y ahí sí cada quien tiene que irse cuidando. Son como dos fenómenos diferentes. Entonces, me parece que aquí el problema para nosotros es el espionaje de otros países en México, adicional al que tenemos de nuestro gobierno sobre nosotros, que ese pues habría también que irlo platicando de una vez. Tenemos en este momento ya una comisión bicamaral que es la que cuida la seguridad nacional y las actividades de espionaje, vamos a decir, o inteligencia dentro del país, y ellos deben vigilar esto, pero sí convendría saber más o menos qué están haciendo los de aquí adentro del país. En referencia a lo que hacen los de afuera, pues ya está claro que los estadounidenses nos espiaron, pero yo creo que valdría la pena empezar a pensar en todos los demás que también están espiando al presidente Calderón cuando estuvo y ahora al señor Peña Nieto. Yo no sé si se acuerdan de la embajada, que ahora es rusa, cuando era soviética, tenía una cantidad de aparatos para poder espiar a los gobiernos mexicanos impresionante. Yo me imagino que así siguen, yo me imagino ¿Los compraban dónde? En Tepito. En la calle de Dolores, ahí encontraban todo. El conflicto más importante de espionaje que yo he visto en los últimos tiempos es entre China y Estados Unidos sobre cuestiones empresariales, de corporativas. No sé si también el gobierno chino aquí en México ande en cosas de esas. Yo creo que valdría la pena, ya aprovechando que ocurrió esto, pues establecer mecanismos para defender eso contra espionaje. A ver, ahora, uno de los puntos claros es obvio que hay un espionaje en términos de buscar datos sobre grupos terroristas, etcétera, pero cuando se meten al correo electrónico de un presidente o de un candidato presidencial, o cuando interviene en el teléfono de Angela Merkel, la primer ministra de Alemania, bueno, aquí estás ante un problema muy serio en donde, imagínate que el esquema hubiese sido el contrario, en donde Merkel hubiese espiado a través de sus sistemas traición a la Obama, patria. y entonces sí, los problemas de seguridad serían enormes. Aquí hay un problema de una superpotencia que exige, que demanda información para garantizar desde su perspectiva la seguridad del mundo, pero que de repente se van a esos niveles. Ya no es solamente el espionaje comercial, no es, digamos, el buscar o meterse dentro de grupos locales para buscar terroristas. Estás espiando, estás buscando información en tu aliado con el que cuando te sientas negocias y que es la base fundamental
fundamental de lo que sería una relación de amigos. Y eso está complicado. Al día de ayer, Ricardo Anaya, el presidente de la mesa directiva aquí de la Cámara de Diputados, se lo dijo a Anthony Wayne: espérese un momentito, señor embajador, todo muy bien, nada más que díganos cómo le hacen para realizar este espionaje sin que exista pues una responsabilidad directa sobre funcionarios de los dos lados que pudieron haber colaborado, ¿no? Y déjame complicarlo todavía más. Aquí hay involucramiento no solamente de funcionarios, sino también de empresas privadas en México y en el mundo, porque a final de cuentas son empresas privadas las que llevan las telecomunicaciones en términos celulares, en términos de telefonía fija, porque, digo, superpotencias que tengan la capacidad para desde el satélite vigilar. ¿Entienden? Tienen algunos, pocos, pero la verdad es que para poder espiar en países, en economías emergentes, pues sí se requiere que el sector privado pues les eche una manita. Y entonces tienes que regular no solamente a los funcionarios y a los gobiernos, sino también a las empresas privadas que participan en el sector. Ahora es menos complicado, ¿eh? Es decir, lo pueden hacer muchas personas eso. Sí, hay mecanismos para hacer espionaje, puedes hackear los teléfonos y quedarte con la información que se tiene ahí, y a partir de eso puedes estarlo interviniendo sin mucha dificultad. Eso lo saben hacer una gran cantidad de jóvenes que se dedican a este tipo de cosas. Puedes hackear los correos electrónicos y bajar toda la información, y además quedarte colgado de la dirección para estar sacando la información en el futuro, y no necesitas ni satélites, ni participación del sector privado, ni participación de funcionarios. Entonces esto vale la pena tenerlo en mente, porque uno de los delitos más importantes de esta nueva época es el robo de identidad. Que es algo que aquí en México no hemos discutido mucho, pero uno puede perder toda la información asociada a la persona, tarjetas de crédito, cuentas bancarias, pasaportes, IFE, etcétera, que pueden ser robados por una persona que los puede utilizar. Y entonces hay que tener medidas de seguridad, no solo para el señor presidente Peña Nieto y todos ellos, también que se vayan cuidando los amigos del auditorio, porque este sí es un fenómeno que ocurre, y no a manos de un gobierno, sino a manos de criminales. Y a veces no hay ni siquiera forma de defenderse. No hay cómo defenderse, porque no hay ni leyes aquí en México. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Reforma energética va a comenzar a discutirse y, por supuesto, la confrontación continúa. Esto es Dinero y Poder. Entre foros de debate sobre la reforma energética del PRI y el PRD, el gobierno federal insiste que esta debe ser aprobada porque traería grandes beneficios al país. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Caldwell, afirma que se debe liberar a Pemex de las ataduras regulatorias para lograr su modernización. Reiteró que el Estado mantendrá el control de los hidrocarburos, pero compartirá riesgos tecnológicos y financieros, además de tener otro régimen fiscal. Bueno, comienza la discusión sobre reforma energética cuando atrás tienes todavía una reforma hacendaria que se tiene que aprobar en el Senado, donde los cabilderos le están dando a todo lo que da para presionar los refresqueros con sus desplegados de planas completas. Esta no paga porque es de dieta. Entonces, ¿cuánto has visto a flacos tomar coca de dieta? No, solamente los que la requerimos. Pero bueno, eso es parte del problema, que pues se fueron sobre un determinado sector y ahora está la lucha en el Senado por esta reforma hacendaria, y en donde pues el problema es qué va a hacer Acción Nacional una vez que pues, no haya acuerdo, si no hay acuerdo sobre su reforma hacendaria, como parece suceder. Bueno, que no se la va a querer cobrar, va a querer decirle: a ver, un momentito, gobierno o PRI, ustedes aceptaron la reforma hacendaria casi la planteada por la propia izquierda. ¿Por qué no en reforma energética nos vamos con la propuesta panista? La propuesta panista, que en reforma energética es mucho más radical, ¿sí?, mucho más aperturista, digamos. Y esta es parte de la presión que puede suceder en los próximos días, Ernesto. Sí, se va hasta la cocina la propuesta del PAN. Y en ese contexto, yo no sé qué tanto va a presionar. Evidentemente, la parte del Senado pues tiene un peso relativo mucho mayor, el Partido Acción Nacional, no en la Cámara de Diputados. En todo caso, una vez aprobada la reforma hacendaria en cualquiera de sus versiones, no va a dejar satisfecho al PAN. Digo, de alguna manera sí pudo lograr algunas cosas, como quitar este impuesto a las colegiaturas o a las rentas o a las hipotecas, pero en la otra parte, digamos yo creo que esto estaba dado, eso era prácticamente el anzuelo para decir: está bien, ahí está esto que van a quitar, claro, y viene lo otro que es ISR, como por la parte dura, la parte más o menos dura. Macario, que le gusta pagar impuestos, él quiere... Son requejumbrosos. De veras. Y el IVA, toda la parte
fronteriza. IVA, Yo creo que el eso. IVA, la parte fronteriza, Eso. es lo que más está peleando el PAN. No cabe la menor duda, porque no hay solo una... el PAN, hay diputados del PRI que están en frontera, perdón, Senadores. senadores que saben que los van a agarrar cuando regresen. Entonces, Sí, no tienen cabe la apoyo. menor duda. Pero el problema que mencionas, sí es un problema radical en términos de decir qué es conveniente para el PAN y qué es conveniente para el país, una vez dada la reforma hacendaria. Porque yo dudo mucho que se vayan, ahora me levanto y ya no apruebo nada en la Cámara de Diputados en materia de reforma fiscal, pues le van a decir el PRI y el PRD, pues levántate. Total. ¿No? Y en ese contexto pierde todas las herramientas para seguir presionando. Lo mismo con la reforma energética. Si no me aprueban la que yo quiero, pues entonces me levanto, pues entonces va a pasar exactamente lo mismo. Yo creo que no es una posición inteligente y negociadora de fondo. Hay que quedarse hasta las últimas consecuencias en términos de los dos. También veo muy difícil que pueda imponerse un extremo como la propuesta del PAN en materia de reforma energética. Sin duda alguna, entre el PRD, que es no a reforma constitucional, todo aparenta que sí va a haber una reforma constitucional de los artículos 27 y 28, irse al extremo de compartición de producción y no compartición de utilidades. Yo creo que ahí en el fiel de la balanza eso se dejará para el mediano plazo, pero sí se aprobarán los contratos de compartición de utilidad. Sería un poco absurdo que Acción Nacional bloqueara la reforma energética, que es algo que ellos han estado promoviendo desde hace muchísimo tiempo, simplemente porque no lograron algo en la fiscal. Es que no les dieron nada en la fiscal. Yo entiendo, pero lo que habían ellos dicho que querían era una reforma política a cambio de la energética. Y esa, pues, Ahí va. van a lograr algunas cosas. Pero otra vez, sería absurdo para ellos actuar de esa forma. Que sea absurdo no significa que no pueda ocurrir. Simplemente que sería una cosa muy extraña, porque el PAN estaría votando contra su propia lógica, contra su propia creencia, simplemente por vengarse del maltrato en la reforma fiscal, que además tampoco le pega demasiado al votante de ese partido. Entonces, yo no creo que vayan en esa dirección. Creo más bien que podría ocurrir un poco como lo dice Ernesto. La reforma constitucional, tal y como la plantea el presidente, va. Y en la reforma de la ley o en las creaciones de las nuevas leyes secundarias es donde el PAN podría jalar las cosas a algo más extremo, porque ahí sí no necesitan al PRD para nada y pueden votar con mayoría suficiente para contratos de producción compartida y no solo de utilidad compartida. Y eso ya sería un avance significativo. Entonces, yo creo que es factible. Yo creo que la discusión difícil dentro del PAN es cómo va a sobrevivir el PAN a esto, porque lo que han llevado la discusión a un extremo tan fuerte que ya no hay salidas en donde no pierdan, y ese es el problema. Yo creo que además ahí tienes el problema propio de la sucesión en los dos partidos. Sí, correcto. Por un lado, en el PRD, en donde la figura de Carlos Navarrete, Marcelo Ebrard, Bejaranos, etcétera, los presionan de alguna manera también para tratar de encontrar un mecanismo que bloquee directamente la propia reforma energética, cosa que no pueden hacer más de levantar la mano y decir que no. Y por otro lado, en Acción Nacional, Cordero, Josefina, diciéndoles: no, señores, este asunto del pacto y esta reforma, porque hay que recordar que la reforma energética sí viene en pacto cuando la hacendaria no venía en pacto. Es decir, señores, esta reforma energética, así como la planteó el gobierno, aunque la haya firmado Madero y parte del pacto como parte de la discusión, lo que queda claro es que o Acción Nacional recibe algo abiertamente, como al PRD le dieron. Hay que recordar que en la hacendaria se sentaron el secretario de Hacienda con el PRD, le firmaron los apoyos, el Fondo de Capitalidad para el Distrito Federal, y hoy el PAN dice: ¿y yo por qué? Como diría Fox, ¿yo por qué no? Claro. Y esa es la parte en donde creo que a lo mejor vamos a ver una reforma energética mucho más agresiva que la propia presentada por el gobierno federal. Pero no en la constitucional, lo vamos a ver en la secundaria, ahí estoy de acuerdo. Ahora, yo creo que estamos siendo fatalistas en términos de lo que no se negoció en este país, ya no se va a volver a negociar nunca. Seamos sensatos. La verdad de las cosas es que esta reforma fiscal no es reforma fiscal, no es algo que solucione los problemas de largo plazo en este país, y tarde que temprano se van a tener que volver a sentar los partidos para definir algo que realmente sea una reforma fiscal en México, porque nadie está contento. Nadie, probablemente el PRD por las cosas que negoció, pero ni los partidos políticos, ni los empresarios, ni los organismos financieros internacionales ven que esto sea una solución de mediano y largo plazo. Vamos a tener que discutirla eventualmente en el mediano plazo. Yo no sé si en los próximos 2 o 3 años,
de que nos demos cuenta de que no van a estar esos 6 puntos adicionales del PIB o 7 puntos que se requieren para que este país sea viable con reforma energética, dándole un nuevo régimen fiscal a Pemex. Y número 2, muy probablemente también si nos vamos por un régimen en donde se compartan las utilidades, dentro de 2 o 3 años veamos que no es suficiente y tengamos que traer otro tipo de régimen para verdaderamente atraer la inversión. No está dado todo. El México no se acaba una vez que se acabe esta primera negociación, un primer año de ronda del pacto. Pero a mí me queda claro que el eje de todas las reformas es la reforma energética. Es correcto. Ahí y le si esta apostaron reforma todos energética ahora no sale con una profundidad que permita pensar No, se acaban en mayores muchísimas inversiones, cosas. todas las otras no funcionan. Sí, pero las opciones ya no son esas, son o sale como el gobierno la presentó o sale un poquito más fuerte. Yo pienso que va a salir como la presentó el gobierno. Que los panistas se van a doblar. No, que los panistas van a negociar que en las leyes secundarias se haga más de lo que el gobierno anunció, pero nunca presentó por escrito. Y eso lo pueden negociar aparte y pueden buscar posibilidades para que haya otra vez contratos de producción compartida, que es algo mucho más atractivo, y entonces puedas atraer más inversión. Entonces, yo ahí veo espacios posibles, pero otra vez el problema dentro de Acción Nacional es el que está determinando la discusión. Y en este problema al interior de Acción Nacional, no sé si los señores de este partido están dispuestos a votar en contra de sus creencias, de su plataforma, con tal de apoyarle la lámina al de enfrente. Si están dispuestos a hacer eso, bueno, pues entonces el partido ya no tiene ningún futuro, pero es posible que lo hagan, ¿eh? Es posible que lo hagan. Ahí es donde está. Ahora, en términos de reforma hacendaria, decían, bueno, pues esto es lo que finalmente se consiguió, con esto se recuperan, digamos, una cantidad importante de recursos que sustraen de la sociedad y pueden seguir funcionando, tratan de meterle freno al gasto público o al gasto corriente fundamentalmente. Aquí está también esta otra discusión, a ver si finalmente lo cumplen. Y está la otra discusión con respecto al seguro de desempleo, en donde se está obteniendo dinero de la subcuenta de vivienda Infonavit. y de Infonavit, y que pues esto sin duda es un problema muy serio que puede generar después también deficiencias en el tema del financiamiento a la vivienda de los trabajadores. No, tocas un tema fundamental. Aparentemente en esta reforma fiscal el gasto está comprometido y el ingreso está involucrado. O sea, nada más ahí, pues si sale bien y si no, pues tenemos la deuda. Y yo creo que eso es problemático en el mediano plazo. Sí conlleva un mensaje no muy bueno y no muy favorable para los mercados financieros internacionales el hecho de darnos manga ancha para 4,5 o 4,2% de déficit del sector público, porque ahorita no hay los suficientes ingresos. En ese contexto sí me parece peligroso empezar a utilizar este tipo de cuestiones, ahí sí estructurales, para que veas. El Infonavit cuenta con esos recursos para el propio retiro de los trabajadores formales. Si deciden no utilizarlo para su casa en el momento que se retiren, venga ese dinero hacia adelante. Y de los 5 puntos que el trabajador tenía asegurado, ahora nada más van a ser 3 y 2 voluntarios. Voluntarios en México quiere decir que no se van a hacer, o sea, digamos que van a ser 3 puntos porcentuales, y en ese contexto sí estás pateando al mismo tiempo en aras pues, de algo que no estaba en la plataforma ni siquiera electoral de la presente administración. Nadie mencionó nunca el seguro de desempleo, bueno, lo mencionó López Obrador en algún momento, pero financiarlo de esa manera conlleva pegarle a ciertos sectores que en el pasado jalaron muy bien para México, digamos durante los últimos 14 años, que es precisamente el sector de vivienda. Yo no estoy tan preocupado por eso. Creo que Infonavit fue un fracaso absoluto desde que se fundó, prácticamente hasta que llegó Acción Nacional a gobernar. Ese fue el cambio importante de Infonavit. Llegó una persona que lo administró financieramente muy bien, el señor Borrás, y esto permitió que las cosas funcionaran, que cambiara por completo las circunstancias, y se entregó, hasta donde yo entiendo, en muy buenas condiciones financieras. La queja contra estos 12 años de administraciones panistas en Infonavit fue que construyeron viviendas en lugares muy extremos, etcétera. Entonces, pero no eso, las construyó eso es otra Infonavit. cosa, ¿no? Infonavit es un banco, no es una constructora. La parte financiera la resolvieron muy bien y están en condiciones sólidas que permiten sostener este asunto del seguro de desempleo. Yo sigo pensando que en términos de empleo tenemos que pensar de una manera muy distinta a como estamos acostumbrados, y esta idea que se sigue teniendo en los gobiernos de que el empleo es algo que se puede generar simplemente por la voluntad y con ciertas políticas públicas, creo que nunca fue cierta, pero ahora lo es menos.
Entonces, a lo mejor funciona lo del seguro de desempleo un ratito, pero creo que hay que pensar en esto de una manera totalmente diferente. Bueno, ahí está lo que dice Macario. Lo que sí queda claro es que reforma energética es hoy la clave, la llave para darle forma a todo lo demás. Y si no, le entran ahí en serio. Y si no, pues no. Pues no, diría Macario Schettino. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos economía mexicana que crece despacito, despacito. Esto es Dinero y Poder. El 2013 no ha sido el año para las ventas al menudeo. En agosto cayeron 2.2% a tasa anual. En los primeros 8 meses del año han retrocedido 0.4%, cuando en el mismo periodo de 2012 tuvieron un alza de 3.7%. Por otro lado, se espera que el día de mañana Banco de México recorte su tasa de referencia entre 0.25 y 0.50 puntos bases. Bueno, debido al bajo crecimiento de la economía, eso es lo que dicen todos los expertos, menos Mauricio González, que él insiste en que mañana no va a bajar. Eso apuesta. Estamos apostando las cabelleras, que no son muchas, pero bueno. No les va a costar nada. No, pues no. Pero no, Máscara eso se mejor. trata de simbólico el asunto. Pero bueno, lo cierto es que, hoy aparece este dato del IGAE que sigue hablando para el mes de agosto de un crecimiento pequeñito, pero constante de la economía mexicana, crece lento. El problema es si esta baja en la tasa de interés que probablemente el día de mañana maneje Banco de México le va a servir para poder echar a andar otra vez o meterle un acelerador a una economía que está pues todavía parada. A ver, es muy bajo el impacto que pueda tener una baja precisamente de la tasa de interés por parte de... Vamos por partes. La profundización financiera de nuestro país es de las más bajas de América Latina y de economías emergentes. Es 32% del Producto Interno Bruto contra 60% de Brasil, 70% de Chile. Donde los bancos sí entran. Se presta muy poquito a nuestro país. De esos 32 puntos, vamos a partirlo en 3 cachos. 10 puntos porcentuales son de tarjeta de crédito. Y si el Banco de México le baja tantito a la tasa de interés, pues le va a pegar poquitito a las tarjetas de crédito. La gente no va a gastar ya le bajó anteriormente en un intento por repuntar, bueno, ¿no? Los otros 10 puntos, ahí está una parte fuerte que es el crédito hipotecario. Si lo bajas ahorita en el contexto que está la vivienda, no va a pasar nada. La gente no va a comprar más vivienda por bajarle un cuartito de punto. Y aunque en el mediano plazo, que son 17 años para un crédito hipotecario, sí te pega, pues simplemente ahorita las circunstancias no están. ¿Qué nos queda? Nos quedan 10 puntos porcentuales, que es el crédito que se le da a las empresas, que es bajísimo, no cabe la menor duda, y que ahí a lo mejor puede tener algún tipo de incidencia para que las empresas empiecen a dinamizar su inversión. Bajo el contexto actual, en donde pues, se ve una política fiscal ominosa para el 2014, pues el sector empresarial dice, atrás los fielders en lenguaje beisbolero, echan los jardineros para decir, voy a posponer un ratito mi inversión para ver específicamente cómo me va a pegar esta política fiscal. Tampoco va a tener un impacto muy importante. La verdad de las cosas es que si el objetivo es echar a andar la economía, por ahí no va a ser. Eso está bastante claro. ¿Cuál puede ser un objetivo secundario de bajar la tasa de interés ahorita? Es partir de un nivel, cuando vengan las presiones inflacionarias en materia fiscal y cuando se desate esta parte de la Reserva Federal de Estados Unidos por el tipo de cambio, tener cancha para volverlo a subir durante el año que entra. Esa podría ser un argumento para que el Banco de México diga, de una vez le bajo ahorita para tener más cancha hacia adelante de su vida. Porque, perdón, Macario, la Reserva Federal, un segundito, la Reserva Federal es la semana entrante, no le va a bajar un centavo, sino es que le sube, porque lo que manifiesta la economía norteamericana es todavía un crecimiento muy lento, mucho más lento, dirían algunos, de lo que esperaban. Perdón, el Banco de México no tiene por qué preocuparse por el crecimiento de la economía mexicana, no es su trabajo. Eso es lo que dicen, pero no. Segundo, bajar la tasa de interés no tiene impacto en el crecimiento, como bien explicó Ernesto. Entonces, la explicación que daba Ernesto me parece que es la más adecuada. El banco está preparándose para el momento de las alzas en las tasas que van a ocurrir en los siguientes 3 años. Entonces, en ese sentido me parece una buena idea. La razón por la cual la economía mexicana no ha estado bien este año es una razón múltiple. La economía estadounidense nos dejó de comprar al final del año pasado y al principio de este. Ahora ya no están comprando bien, por eso el IGAE creció poquito. La construcción se hundió desde agosto del año pasado hasta tocar fondo en julio de este año. Y además el presupuesto que hizo el gobierno para 2013 fue un presupuesto muy pequeño.
se presupuestó la misma cantidad de dinero que en 2012, lo cual implica una caída en términos reales de 3-4%. ¿Qué es lo que ha argumentado el Videgaray? Y tiene Videgaray? toda la razón, y eso es el problema. No entiendo exactamente por qué lo hicieron, pero supongo que fue porque traemos un déficit arrastrando desde 2009 ya muy grande. Todo el mundo está espantado con el déficit de 4% del PIB para 2013. Bueno, para 2014. Ese es el déficit promedio que hemos tenido cada año desde 2009. Entonces, yo me imagino que dijeron, bueno, vamos a ver si podemos manejar la economía sin necesidad de seguir gastando tanto. El resultado evidente es que no se puede. La economía se cayó y por eso la idea de que el próximo año regresemos al déficit de 4%. Entonces, toda esta explicación es para decir, el próximo año México va a crecer. Va a crecer porque le estamos vendiendo otra vez a Estados Unidos, porque el asunto de construcción ya tocó fondo y está empezando a recuperarse, y porque el gasto del gobierno va a regresar a un nivel razonable para volver a impulsar la economía. Más allá de las quejas de todo mundo de que se va a acabar el país por el peso de impuesto a tu refresco. No, el mío no, el tuyo. Esto no va a pasar y vamos a tener una economía que se va a estar moviendo bien en 2014. Ernesto decía, no se le presta a las empresas y por eso no se crece, y tiene razón. La reforma financiera, por eso es tan importante, esa que nadie ha discutido porque nadie le entiende. Esa es muy importante porque va a permitir incrementar el crédito en el futuro. Vamos a ver si es cierto. El problema es que ya arrancas 2014 con un deterioro de las expectativas. Si vemos con detalle qué es lo que ha pasado durante el último mes y medio, es todos los pronósticos sobre el crecimiento de la economía mexicana para el 2014 se han venido para abajo. Sí. De un promedio de 3.8% era lo que pronosticaban que iba a crecer la economía mexicana hace solamente 2 meses. Después de ver estos resultados, digo, hay cosas extremas. Hay analistas que están pronosticando 2% o 1.8% de crecimiento para el año que entra. Yo creo que eso es exagerar. Pero sin duda alguna, si tú partes de una expectativa, justificado o no, vinculado a esta parte fiscal, lo que te están diciendo es que la variable que más se va a dañar el año que entra es la inversión privada. Y hay 2 elementos fundamentales. El sector público está jalando 35,000 millones de dólares para que lo gaste el sector público. ¿De dónde los va a sacar? Ya no es como en antaño, que el Banco de México imprimía billetitos, eso no va a pasar. Es deuda solamente. Claro, y esa deuda la coloca en los mercados, es lana que aportan los ahorradores mexicanos o extranjeros, compran bonos y no se los prestan al sector privado. ¿De dónde va a sacar el dinero el sector privado? Pues lo va a sacar de un mercado a una tasa de interés mucho más alta. Mucho más Ese es el punto. Montenmito, esa es la razón por la cual está bajando la tasa del banco. El Banco de México baja la tasa en este momento para que puedas arrancar el 2014 en una circunstancia de costo del dinero más bajo. La reducción de la tasa de interés del banco es el equivalente a imprimir billetitos. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hoy no se hace así porque ya no funciona así, pero es lo mismo. Bajas la tasa, va a haber la capacidad de obtener créditos más fácilmente. Me dicen, el sector privado no va a conseguir dinero el año que entra. Me canso que hay dinero si hay proyectos que valgan la pena. Hay un montón de dinero en el mundo disponible. La razón de que haya tasas de interés en el mundo civilizado de 0 es que tenemos un exceso de recursos disponibles. Lo que falta son proyectos. Con la modificación al artículo 28 constitucional, la posibilidad de invertir en toda la cadena productiva de petróleo es interesantísima. Petroquímica, distribución, incluso refinación si quieren, a lo mejor no aquí en México. Todo eso hay un espacio monumental, entonces inversión va a haber. No le hagas caso a los pronosticadores. Pronosticaron que este año crecíamos 4 y ya van en 1. Bueno, por eso. Pero ahora pronostican 2, el año que vamos a crecer 6. Bueno, ¿quién? No, tampoco. A veces estar jugando, ahora sí que volados. Lo cierto es que una tasa de interés baja o ya demasiado baja, el dato de inflación de hoy le ayuda, por supuesto, a poder bajar la tasa de interés, pero hasta dónde esta tasa de interés cada vez más baja te genera ahorro o te genera el estar buscando otro tipo de opciones. Ya le pegaste en este momento con una tasa de interés más baja al ahorrador y pues al que apostaba incluso por tener recursos en bolsa, pues ya le metiste un impuesto del 10% que limita enormemente. Hay un problema también de ahorro interno que finalmente no se está incentivando y que eso puede generar un problema a mediano plazo. Y ahí interviene precisamente lo del Infonavit en la parte fiscal, porque a final de cuentas eso es un ahorro forzoso. Lo mismo el SAR. México sí es un país que ahorra a la fuerza, no tenemos la cultura del ahorro, eso me queda claro. Nuestro ahorro ya llega prácticamente a 70% del Producto Interno Bruto, que se equipara como cualquier economía emergente. El problema es qué se hace con ese ahorro, con ese 70%.
menos de la mitad se va a crédito. Y ese es precisamente el punto. ¿Qué se hace con el otro 30%? Se compran bonos gubernamentales fundamentalmente y estás expandiendo precisamente ese cacho porque el sector público necesita esos recursos para financiar su déficit. Ahora, el problema de fondo del crédito en México no ha sido ese. Es cierto que el gobierno hace este fenómeno de que necesita más recursos y entonces saca al sector privado del mercado de crédito. Eso es cierto. Pero el problema de fondo no es ese. El problema de fondo en México es que cuando alguien presta, no tiene ninguna garantía de que va a cobrar. Bueno, pero ya Y tienes para un plan, eso ¿no? es la reforma financiera. Por eso para mí es tan importante esa reforma. Porque va a permitir a los bancos resolver un problema que en México ha impedido el crédito en toda nuestra historia. Nuestro problema bancario es desde que se fundaron los bancos en 1880 hasta hoy. Entonces, esto va a ayudar mucho a resolver estos problemas. Creo que podemos ser bastante más optimistas de lo que se está viendo. Tú decías, las expectativas se han caído en las últimas semanas. Pues sí, por lo de la reforma fiscal y porque hacen corajes inútilmente. Vamos a esperar. Empezando por Macario Esquetino, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en 11T de México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.